Hoy quiero presentarte 3 estrategias para comenzar a escribir si es que no sabes cómo comenzar. Mi nombre es Yasmín Díaz y te doy la bienvenida a Autores Indie, el podcast para escritores de Dios que desean publicar de forma independiente. Comencemos con la primera estrategia. Es muy posible que casi toda tu vida hayas escrito en libretas y que tengas varias de ellas. Y de no encontrar una en el momento, escribas hasta en una servilleta. Aún así, te preguntas sobre qué puedes escribir y cómo escribir. Sencillo, porque te aseguro que tienes más de un libro en esos apuntes. De manera que se trata de identificar ciertos patrones. Número 1. ¿Qué temas se repiten en esas libretas, en esos papeles, en esos escritos? Número 2. ¿Qué tipo de escritos se repiten? Si son poemas, cuentos, teatro, novela, guiones para películas, cómics, a lo mejor son chistes, adivinanzas, rimas, o tal vez son devocionales, reflexiones, oraciones, declaraciones, estudios bíblicos, predicaciones, artículos de investigación, entrevistas, noticias, entre muchos otros tipos de escritura. Y número 3, ¿a quiénes van dirigidos esos escritos? ¿A quiénes específicamente? ¿A qué receptores? ¿Quiénes son los receptores? Que es lo que se conoce como nicho. El proceso no es nada complicado. Número 1, los buscas, los vas organizando por temas o por tipo de escrito. Identificas el enfoque que les podrías dar cuando los reúnas en un libro. Enumera las preguntas que se les contestarían a los lectores en dicho libro. Y también cómo beneficiaría ese libro a los lectores. Cómo les añadiría valor o qué valor añadiría a sus vidas, cómo enriquecería tu libro la vida de los lectores. Entonces, luego que lo haya organizado por tema, de que identifiques qué enfoque le podrías dar, de que hayas enumerado 3 a 5 preguntas que podrías contestarle en el libro a los lectores y cómo ese libro entonces puede beneficiarlos. Te sugiero que le des un título y un subtítulo que son preliminares, porque el título y el subtítulo se pueden ir cambiando a lo largo de nuestro proceso de escritura, pero inicialmente dale un título y un subtítulo. Y por último, sugiero que dividas en capítulos y que les adjudiques un título preliminar, por supuesto, a cada uno de los capítulos del libro. Yo siempre sugiero que pienses en alrededor de 5 o 6 capítulos. Como ese material que trata sobre un mismo tema lo puedo subdividir en 5 o 6 capítulos y de esa manera le vas adjudicando un título. Si puedes organizar esos capítulos, ya sea cronológicamente, en caso de que sea un texto narrativo, como por ejemplo un cuento, una novela, una obra de teatro, un guión, ¿verdad? Pues obviamente se organizan en orden cronológico. Si es un libro de poemas, pues lo puedes organizar por subtemas
o si crees que llevan algún tipo de secuencia o en el orden en el que lo fuiste escribiendo o en orden de importancia para ti, en fin. Y este libro puede ser breve, de hecho eso es lo que yo recomiendo, que nosotros si vamos a publicar nuestro primer libro, intentemos que sea breve, porque si es mucho lo que has escrito sobre ese tema, entonces lo ideal es dividirlo en 2 o 3 libros más cortos y así creas lo que se conoce como una serie que va unida, son 2 o 3 libros unidos por un mismo tema y uno es como quien dice la secuencia del otro. Y esto, aunque sea muy común en libros que pertenecen al género de la novela, lo cierto es que hoy día es mucho más común en toda clase de libros no literarios, que es lo que conocemos como non-fiction en inglés. Y esta es una estrategia en la que en lugar de escribir y publicar un libro demasiado extenso, como te dije ahorita, se dividen en 2 o 3 libros. Y otra ventaja es que si a un lector le gustó tu primer libro, seguramente va a comprar el segundo y el tercero, porque va a querer leer, ¿verdad?, todos los libros que componen esa serie. Incluso hay series que se componen de 5 libros o más. Y además, mientras más libros publiques, mayor oportunidad hay de que el lector que desee comprar un libro sobre un tema en específico encuentre el tuyo en el cajón de búsqueda, ¿verdad? Cuando está haciendo la búsqueda por tema, pues mientras más libros tú tengas sobre ese tema, mayor oportunidad tienes de que tu libro sea encontrado. Bueno, vamos para la estrategia número 2, que es una variante de la estrategia anterior, que va dirigida a quien tenga un blog y escriba en un blog, un canal de YouTube o por ejemplo un podcast, ya que puedes convertir el contenido que has publicado en ellos en forma de libro y sería más fácil porque ya tienes el material escrito. Lo que tienes es que adaptarlo, ¿verdad?, para poder publicarlo en forma de libro. Y ese es el caso, por ejemplo, de mi libro Tú eres mi escogida, afirmaciones sobre el amor, la bondad y el poder de Dios, que puedes conseguir en formato electrónico en Amazon. Y es una reunión de artículos que yo publiqué en varios de mis blogs, desde el primero que publiqué hace años, y ni siquiera me había dado cuenta que había escrito tanto, así que este libro tiene alrededor de 36 entradas, pero todavía me falta añadirle unas cuantas más, así que por lo menos tendrá 40 entradas. Además, pronto voy a publicar un libro en el que he reunido varios episodios de mi podcast que se titula Autores Indie, que debes estar escuchando en este momento, que puedes encontrar en YouTube, pero también lo puedes encontrar en las plataformas de podcast. Y ahí hay una serie que se titula 6 mitos acerca del oficio de un escritor, y entonces yo lo voy a adaptar en forma de libro y le voy a añadir 1 o 2 mitos, si no me equivoco, pero inicialmente ese contenido yo lo compartí en podcast, ¿verdad? Y lo voy a adaptar para publicarlo en forma de libro. Vamos a la última estrategia, la número 3. Si no tuvieras ni libretas en las que has venido escribiendo desde hace algún tiempo, ni tampoco tienes un blog, ni un canal de YouTube, ni un podcast, todavía tienes esperanza. Y yo te sugiero que te hagas las siguientes preguntas para identificar sobre qué tema pudiera tratarse tu libro. Mira, una de las primeras preguntas que sugiero hacer es ¿qué causas
sueles defender? ¿Qué ideas o conductas desearías erradicar de la faz de la tierra o promover, ¿verdad? Por ejemplo, es posible que seas un defensor o una defensora de los animales y haces sentir tu voz de alguna manera entre tu familia, tus amistades, tus compañeros de trabajo, por ejemplo, en contra del maltrato de animales y a favor de adoptarlos, vacunarlos, en fin. Número 2, luego que piensas en qué causas son las que sueles defender, la segunda pregunta sería, ¿cuáles son tus pasiones? ¿Qué te apasiona? Y me refiero a aquellas cosas sobre las que te gusta hablar todo el tiempo y que la gente que te rodea y te conoce bien sabe que eso a ti te apasiona y que te gustaría compartir con otros y sobre lo que sabes bastante, porque como es lo que te apasiona, pues entonces a lo mejor has leído mucho, te has empapado. Y la tercera pregunta es, ¿qué conocimientos posees, ya sea porque lo estudiaste formalmente en la universidad o porque completaste algún tipo de certificación o por experiencia? Y ese conocimiento lo puedes compartir con otras de forma concisa, ¿verdad? De forma y resumida para quien desee empaparse del tema, pero de forma rápida. Es este tipo de persona que no tiene tiempo de estar haciendo investigación, no tiene tiempo de estar leyéndose ni 5 ni 10 libros para poder empaparse de ese tema, de manera que necesita 1 o 2 libros que traten ese tema, que le den la mayor información posible, pero de forma breve y de forma bien sencilla, cosa de que lo pueda leer de una sola sentada. O quizá quieras presentarlo desde un punto de vista distinto del que lo han hecho escritores anteriores para aportar y enriquecer el tema y también presentarlo de una forma novedosa que haga más fácil y rápida la comprensión. En ambos casos, en todos estos casos, en estas 3 estrategias, sugiero que en una libreta hagas listas, ya sea por temas o por tipo de escrito. Entonces, que vayas depurando esa lista de acuerdo con el tema sobre el cual más hayas escrito, si ese es el caso, ¿verdad? En el caso de la primera y la segunda estrategia. Sobre el que más te apasione o que más fácil se te haga escribir sin necesidad de tener que dedicar mucho tiempo a investigar, sino que como conoces del tema, puedas elaborarlo de forma bien sencilla en tus propias palabras y básicamente con el conocimiento que ya tienes. Y si eres un escritor cristiano, te invito a unirte al grupo de Facebook que se llama Arqueros, para que te mantengas al tanto de los próximos talleres, cursos, conferencias, entre otros eventos, además de la información que comparto en el grupo. Dios te bendiga.